de Dios, cántale cuán gran, y todos lo verán, cuán Dios. Aleluya. Y hoy vamos a ver una palabra que el Señor ha colocado bajo la misma palabra en Marcos que estamos estudiando. Marcos capítulo ¿qué? Muy bien, no sean tímidos. 1. Marcos capítulo 1 versículos 12 y 13. Y dice la palabra de Dios así. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Amén. Como título, la palabra que Dios ha colocado en mi corazón en esta mañana, Dios ha colocado aquí, resistencia y redención en el desierto. Repita conmigo, resistencia y redención en el desierto. Jesucristo resistió a toda tentación y vamos a ver a cada una de ellas en esta mañana. Vamos a tratar de resumir la grandeza de la enseñanza del Señor Jesucristo a través de cada tentación y lo que ella refleja para nuestra vida cotidiana hoy en día. ¿De qué forma tú y yo podemos vivir una tentación? ¿De cómo la podemos enfrentar? ¿De cómo podemos caer? ¿O cómo podemos realmente en Cristo Jesús pasar por encima de la tentación y ver la victoria que Dios tiene para ti y para mí? Amén. Entonces, como vivimos en un mundo perdido y tenemos una naturaleza pecaminosa, no estamos exentos. ¿Ya conmigo? No estamos exentos de las tentaciones. Hay multitud de tentaciones. Y no todas las tentaciones en nosotros son las mismas para otros. Cada uno de acuerdo a su concupiscencia, a su alma, o sea, sus deseos, emociones, sus pensamientos, es probado. El enemigo es el padre de la tentación. Dios prueba nuestros corazones para mirar nuestra fidelidad y nuestra fe a Él. Pero el diablo nos tienta para desviarnos de la voluntad de Dios. Veamos qué es tentación. La tentación es una invitación para hacer aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y es justo lo que Satanás trató de hacer en la vida del Señor Jesucristo. Y lo que sigue haciendo con cada uno de nosotros. Es el padre de mentira. ¿Cuántos saben que Satanás es el tentador? Bíblicamente hay muchas otras formas. Cada vez que somos invitados a desobedecer a Dios con nuestros pensamientos, palabras o acciones, debemos escoger entre ser fieles al Señor o seguir nuestro propio camino. Dios, en el libre albedrío que nos regaló, precioso Dios, Él no nos impuso, Él no nos entregó una camisa de fuerza. Él nos dejó a voluntad propia el que tú y yo escogiéramos qué camino seguir. Amén. Qué hermoso Dios, ¿cierto? Si te gusta seguir por el camino ancho, ancho es el camino que conduce a la perdición. Pero angosto es el camino que conduce a la eternidad y a la salvación. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Nadie. Y aquí podemos hablar y sustentar muchas doctrinas que han salido, pero Él es el único camino. Él es la luz. Él es el pan de vida. El tentador es conocido con diversos nombres, lo decíamos en la Biblia. El diablo, Satanás, acusador, difamador, padre de mentiras, el chanclas, el cachudo, bueno, ¿cuántos nombres se refieren al enemigo? Es un ser inteligente lleno de maldad. Diga, inteligente, pero lleno de maldad.
y está dedicado a causar el mal a las personas en todo el mundo. Ese es su gran ministerio. Satanás es un ángel caído, quien hace su aparición por primera vez en las Sagradas Escrituras, en el huerto del Edén, donde seduce a Eva para mentir. Ahí aparece el protagonista del mal, en pleno huerto del Edén. Una deliciosa, jugosa y provocativa manzana roja. El diablo nunca te va a tentar con algo marchito. Él te va a tentar con lo de que de tu concupiscencia hay un deseo. Esa manzana tú la sabes identificar en tu vida. ¿Qué tipo de manzana quieres morder? ¿Qué tipo de manzana te puede estar presentando el enemigo en tu vida? O mejor aún, ¿con qué manzana has convivido y aún no la has desechado sobre tu vida? Hoy es un día donde Dios nos quiere hablar. Ya que está a tu lado, hoy Dios nos quiere hablar. Pero no solamente Dios quiere hablarnos, sino Dios quiere que transformemos nuestras mentes y nuestros corazones conforme a su voluntad. Que no sea una palabra de cada 8 días que recibes. ¡Qué lindo! Oiga, qué linda prédica. Y hoy preguntamos cómo fue el título de hace 8 días. Oiga, no recuerdo. La palabra es para que la vivamos. La palabra es para la que repasemos. La palabra, como nos compartía en los hábitos de la palabra de Dios el miércoles anterior el pastor Juan, es para oírla primeramente. Diga conmigo, oír la palabra. Leer la palabra. Estudiar la palabra. Memorizar la palabra. Escudriñar la palabra. Amén. ¿Cómo te vas a enfrentar a una tentación si tú no tienes palabra en tu corazón? Pero diablito, quédese ahí sentadito un momentico. ¿Dónde está la Biblia? Te resisto, Satanás, en el nombre de Jesús. Ya, hasta ahí que llegó. ¿Qué va a hacer el diablo? Te va a dar 3 vueltas. No te va a poner cuidado porque no hay poder en ti. Hay poder en mí a través de la palabra de Dios. Diga conmigo, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre que rescató nuestras vidas en la cruz. Hay eco eterno en el sacrificio recibido en la cruz, donde pagó todas nuestras maldades, donde pagó todas nuestras iniquidades. Él es la fuente original del pecado y aún en nuestros días continúa propagando sus mentiras. Y vamos a entrar en esta mañana. A ver, creo que este aparatico se me trabó. Amén. Gloria a Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios. No en el Evangelio de Marcos, lo iniciamos como palabra. Sabemos que el Evangelio de Marcos es un evangelio específico. El nombre del evento, pero es específico. Y para hablar de las tentaciones de Jesús, debemos ir al Evangelio de Lucas y Mateo, donde nos explica ampliamente lo que sucedió con Jesús en el desierto. Y habla de las 3 tentaciones. Entonces vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 4 y vamos a leer del versículo 11 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Si quiere, póngase en pie esta mañana conmigo y lea conmigo la palabra de Dios. Por reverencia a la palabra de Dios. Dice el Señor: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está:
A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropieces en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también. Dígale, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Las tres tentaciones. Y podemos vivir tentaciones a diarios, tentaciones de enojo, ira, tentaciones de ver cosas que no nos edifican. Pero vamos a ver la primera tentación de nuestro Señor Jesucristo allí en el desierto. Y la primera de ellas es la tentación del pan. Diga conmigo, la tentación del pan. ¿A cuánto les gusta el pan? A los colombianos especialmente nos gusta el pan. Ese olor cuando sale fresquito, eso nos llama la atención. Ese pan francés cuando sale con quesito, mantequillita, uy, delicioso, ¿cierto? Imagínese usted en el desierto. Imagínese usted después de 40 días de ayuno y pasa un olor a ese pan colombiano por ahí. Y detrás de eso viene el tentador y dice, ahí está, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan. El enemigo siempre te va a tentar en tu debilidad. Te va a coger cuando estás más débil. Te va a coger cuando estás más propenso a caerte. Ese es un cochino mentiroso y cuantas cosas más se refiere usted a él. El diablo siempre tratará de desviarte del camino y del propósito de Dios. Jesucristo sabía claramente qué camino había tomado, qué decisión había tomado en su vida. Él estaba parado firmemente, porque en el desierto él tuvo una relación mucho más profunda con Dios. En el desierto Dios descubrió realmente lo que había en su corazón. Dios ya lo sabía, pero en el desierto tenía que pasar por el desierto porque él tenía que enfrentar su enemigo. Y tú y yo debemos enfrentar nuestro enemigo. Es necesario muchas veces pasar por un desierto para saber de qué estamos revestidos. Es muchas veces es necesidades pasar por momentos de tribulación. Pero cuando tú y yo estamos parados sobre la roca, sabemos que ese desierto es para fortalecernos y para bendecirnos. Ese desierto es para decir, aquí hay palabra de Dios para resistir todo ataque del diablo. Satanás, si vienes a mí, yo también voy contra ti, porque saco mi espada que ya te venció en la cruz, y es la palabra de Dios. Jesucristo siempre lo venció con la palabra de Dios. Satanás intenta que Jesús utilice su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. Jesús responde citando la escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estas cosas, cállate, Satanás. Yo no tengo que vivir por nada de lo que usted me ofrece. Yo no tengo que desviar mi propósito por lo que usted me está ofreciendo. Yo elegí entregar toda mi vida y mi ministerio por amor a la humanidad, y usted no lo va a malograr. Recuerdo en Colombia, y hablando de los olores de pan rico, allá en la iglesia nos metían, no el Espíritu, sino nos metían a un ayuno de 21 días, 2 veces al año, a los pastores. No el Espíritu Santo, la iglesia. Y el lugar donde nos metían esos 21 días, resulta que era un edificio de 3 pisos
Y imagínense en el local de abajo que había en la esquina. Una severa panadería, pues esas colombianas bien robustas. Y usted en ayuno, agüita, metido en el espíritu, y subía en el ayuno ese olor a pan. Ay, Padre bendito. Eran 21 días de dolor, todos los días recibíamos ese homenaje, ese desayuno. Y ahora digo yo, Señor Jesús, tú 40 días en el desierto, tú viviendo la soledad, tú viviendo ese momento de tentación, como es el diablo de cochino que viene a tentarte en el momento donde estás sufriendo una guerra, porque ahí está sufriendo una lucha espiritual el Señor Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Está sufriendo su humanidad física con su divinidad eterna. Y la carne en ese momento está débil, pero su espíritu está fortalecido en la palabra de Dios. Entonces se para en la palabra y le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es allí donde nos enseña que tú y yo debemos vivir bajo la palabra de Dios, resistir los ataques del diablo y estar edificados en él. La segunda tentación es la tentación del poder. ¿Cuántos han sido tentados por el poder aquí? ¿Cuántos han dicho, yo te pongo tantos votos o yo te pongo de esto, lo otro? Poder, 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 poder. Amén. Jesucristo fue tentado con poder. Y dijimos, pero ¿poder de quién? Poder del enemigo. El príncipe de este mundo es Satanás. Y es malo, malo, lleno de maldad, lleno de querer juzgar la humanidad y condenar a la humanidad. Él no solo se quiere ir a la candela, él quiere llevarse unos cuantos. Pero bajo la gloria infinita y misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos más que vencedores. Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo y está a demostrar su poder divino, lanzándose hacia abajo para ser salvado por ángeles. Jesús responde nuevamente con las escrituras: no tentarás al Señor tu Dios. En esta ocasión hizo uso de las sagradas escrituras para apoyar lo que pedía. Mentiroso. La búsqueda de poder y reconocimiento debe ser sustituida por una sumisión humilde a la voluntad de Dios. Amén. Es que yo voy a hacer esto, es que yo quiero hacer esto, es que yo he decidido. No. El Señor ya decidió por ti y por mí. Lo que sucede es que muchas veces lo que Él decidió lo apartamos de nuestro caminar porque no queremos vivir bajo su voluntad. A veces pretendemos ayudarle a Dios. A veces malogramos la palabra para nuestras propias vidas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y qué hay en nuestra alma? Mente, emociones y pensamientos. Lo que nos mueve como seres humanos. Dios dice y nos da la clave y nos da la llave de la prosperidad y de la bendición. Si tu alma prospera, si tus pensamientos prosperan, si tus sentimientos prosperan, si los deseos que hay en tu carne prosperan y agradan a mi vida, entonces yo te prosperaré. Es el poder de la palabra de Dios. Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que tú tengas poder, pero Dios quiere que ese poder glorifique el nombre de Jesús. Él no quiere que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, porque Él es el Rey, único Señor, único Creador, único dueño de lo que está en el cielo y en la tierra. Amén. Jesús rechaza esta oferta diciendo al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás. La verdadera gloria y el verdadero servicio solo se encuentran en adorar y seguir a Dios y no en la búsqueda de riquezas y poder mundano. Aquí no quedará piedra sobre piedra. No nos afanemos tanto por ostentar, por tener en este mundo. Esto es pasajero, esto es ligero.
Hoy estamos aquí, mañana estamos despidiendo al hermano allá. Y el hermano allá no se va a ir en el ataúd con la caja fuerte llena de escrituras y de propiedades, porque no le va a servir para nada. Lo que tú y yo hagamos en este mundo, lo que Dios quiere que hagamos en este mundo, es vivir bajo su poder, su palabra, y que muchos que no conocen, que están fuera de esta iglesia, que están fuera de otro lado, o que están en esta iglesia y aún no han entregado sus vidas verdaderamente a Jesús, lo hagan, se arrepientan y reconozcan que en Él hay poder de vida, que solamente Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, es su palabra y su poder, y es lo que Él dijo en ese momento. Él se negó a cuál poder, Él se negó a las riquezas, Él se negó a ostentar, aunque en su carne Él podría desearlo. Él dijo no. Satanás quería colocarle un atajo a la cruz. No vayas a la cruz, Satanás. No es necesario que vayas. Mira, si tú haces esto, tendrás poder, tendrás reinos, tendrás autoridad, tendrás reconocimiento. Sabrán que eres el Hijo de Dios. Y postdata, ahí lo último colocarás, atentamente, Satanás. Él quería robarse la gloria de Jesús. Él quería distorsionar la obra y el plan de salvación para el mundo. Pero veamos más. La victoria de Jesús y nuestra redención. Amén. Hebreos 4:15 dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo nos dio victoria en el desierto. Jesucristo se hizo redención desde el desierto, porque al resistir la tentación, al decirle no al pecado, al ser la roca nuestra que nos guía a la salvación eterna, se convirtió en ese momento en el Cordero Santo de la inmolación, en el Cordero que más adelante iba a entregar su vida en la cruz por la humanidad. Iba a entregarlo todo por nosotros. 40 días de ayuno, 40 días de tentación, de pruebas, 40 días de un calor profundo en el día y un frío penetrante en la noche. Su humanidad se estremecía, tuvo sed, estuvo acalorado, tenía hambre, pero asimismo se negó por ti y por mí en la cruz, porque Él sabía que había un plan de redención. Él sabía que Él había dado su vida para entregarla por nosotros. Él es el ejemplo de que tú y yo debemos negarnos a nuestros placeres, a nuestros deseos momentáneos, a decirle al enemigo: tú no tienes poder sobre mi vida, porque Dios tiene un plan perfecto para mi vida. Yo no voy a enlodar mi caminar con Dios por unos minutos de placer. Hoy mi mirada la voy a colocar en el reino de los cielos. Y aquellas novias y novios que están aquí, donde reciben besos apasionados, digan en ese momento: stop, salida, no más, porque el pecado se ha consumido, porque el pecado quiere llegar a avanzar en tu vida. Todo empieza por un momento de deseo. Ese beso te va a llevar al pecado y vas a consumar el pecado. ¿Cómo estás soportando la tentación? ¿Cómo estás venciendo la tentación? Jesús, al resistir esas tentaciones, nos muestra el camino de la verdadera resistencia espiritual. Su victoria en el desierto preparó el camino para nuestra redención. A través de su obediencia perfecta y firmeza en la palabra de Dios, Jesús se convirtió en el Cordero sin mancha, nuestro sumo sacerdote, quien más tarde llevaría nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hoy es un día donde Dios nos habla el corazón. Hoy es un día donde Dios ratifica y dice: yo soy el camino.
yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que pasó el desierto, el que resistió el pecado y la tentación, el Hijo de Dios, el príncipe de paz, el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, nos muestra el ejemplo perfecto que tú y yo debemos seguir, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Y dice la palabra, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego. Y esto te lo quiero explicar, este versículo, porque muchos, mejor es entrar manco. Entonces, no, te voy a cercenar mis manos, porque están cometiendo pecados, tienen pecado. Y un ejemplo muy sencillo. Si tú en este momento te estás acostando con las actividades, con la amiguita, Dios te habla a esta hora y te dice, corta, no te cortes nada de tu cuerpo, no, dice la palabra, corta con ese pecado, corta con esa relación, corta con todo aquello que te aparta de lo santo y lo puro que Dios te ha entregado. Los que están en unión libre, no, Dios tengo la bendición, no, necesitas la bendición de Dios. Estás, te quiero decir, en pecado. No soy de los pastores que a ti Dios te dice, no, tranquilo, no, estás en pecado. Debemos predicar la palabra como es, estás en pecado. Debes cortar con esa relación o debes entregar esa relación delante de Dios. Hay cosas que las llamamos como si estuvieran bien, pero están contrarias a la voluntad de Dios. Hoy Dios quiere que tú y yo vayamos a la palabra. Necesitamos rodearnos de la palabra de Dios. Necesitamos saber que esa victoria nos la dio Jesús y que esa redención es parte de su obra perfecta. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Póngase en pie en esta mañana. Y hoy Dios te va a preguntar, si Dios te ha hablado esta mañana, ¿cuál es el deseo de tu vida? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cuáles son los aspectos de tu vida en los que eres más tentado? De pronto es la murmuración, de pronto el chisme, de pronto el señalar a otros, que es tan fácil juzgar a otros y no vivir en carne propia lo que pueden estar pasando. ¿Cuál es la tentación que te lleva a caer y a no dar en el blanco y a pecar contra Dios y contra esas personas? Hoy es día de decir, Señor, hay un antídoto. Y ese antídoto es la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar con estas bellas 4 personas que levantaron su mano en esta mañana. Y les digo, hay respuesta de Dios para sus vidas. Bienvenidas a la casa de Dios. Dice su preciosa palabra que si confesamos a Jesús que pasó por el desierto, a ese Jesús que sufrió todo tormento, que permitió su sacrificio en la cruz por nosotros, está aquí con nosotros. Él quiere que tú abras tu corazón y le recibas como Señor y como Salvador. Levante sus manos. ¿Te gustaría recibir en esta mañana a Cristo como Señor y Salvador? Levante sus manos. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuántos más lo desean hacer? Gloria al Señor, amén, amén, gloria al Señor. ¿Cuántos quieren restaurar sus vidas con el Señor y decir, yo estoy en tentación y estoy cayendo en una tentación? Hoy es un día que nos arrepintamos y reconozcamos delante de Dios. Dios se humilló a sí mismo, por él mismo, por la humanidad entera. Entonces qué rico que levantemos nuestras manos y le digamos, Señor, diga conmigo, Señor,
Gracias por tu misericordia, Señor. Hoy te entrego cada pensamiento, cada actitud, lo que hay en mis sentimientos y en mis acciones, y lo rindo delante de ti, Señor. Perdóname porque he vivido una vida religiosa. Perdóname porque me he dejado llevar de la tentación, porque he caído en la tentación. Pero hoy acudo a tu misericordia infinita, Señor. Hoy te pido perdón. Dice tu palabra: transformados y renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprender las grandezas de tu amor, de tu reino. Padre, purifícanos en esta mañana, Señor. Que hoy podamos tomar decisiones, Señor mío. Decisiones que nos acerquen a tu reino. Decisiones que nos acerquen a la bendición que tienes para nuestras vidas. Hoy decidimos andar bajo tu voluntad. Y en voz alta, aquellos que vienen por primera vez dicen: Jesús, no les escucho. Jesús, perdona todos mis pecados. Te entrego mi vida. Tú eres el camino, Señor. Hoy me encuentro contigo y te pido perdón. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Ten misericordia de mí. Guíame y sé la luz de mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y hoy declaro que hay restauración sobre sus vidas. Hoy declaro que la palabra de Dios toma el poder que debe tomar sobre nosotros. Y es lo primero: el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo es Jesucristo, el Verbo es la palabra y el Verbo está en nuestros corazones. Por tanto, tú y yo tenemos poder y autoridad de decirle de ahora adelante al enemigo: no tienes poder sobre mi vida. Vete, Satanás, vencido estás en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Te alabamos, te exaltamos y te bendecimos.